Brad, en busca de un nuevo comienzo, aceptó el puesto de jardinero en una suntuosa mansión perteneciente a un doctor millonario. Sin embargo, detrás de las elegantes puertas, descubre un misterio inesperado: su esposa, que desapareció hace 5 años. El lujoso entorno de la mansión se convierte en el escenario de una emotiva reunión, y las revelaciones que Brad desentierra lo dejan completamente desconcertado. Hace muchos años, en 1985, Brad se despertaba cada mañana con una sonrisa en el rostro, al lado de su amada Elise. Los dos eran una pareja joven que se sentía bendecida por tener un hermoso hijo llamado Lucas. La familia compartía momentos felices, construyendo recuerdos que parecían inquebrantables. Pero un día, todo cambió. Era una mañana como tantas otras cuando Elise se despidió de la familia para ir al trabajo. Al salir, tranquilizó a su esposo, explicándole que regresaría un poco más tarde ese día porque tenía un viaje programado a otra ciudad, donde visitaría a un cliente por un compromiso de trabajo. Sin embargo, las horas pasaron y no regresó. Brad comenzó a preocuparse e intentó ir a la empresa de su esposa, pero tampoco la encontró allí. Le dijeron que no había ido ese día. El tiempo pasaba y la ansiedad del esposo crecía. Desesperado, Brad buscó ayuda acudiendo a la policía para denunciar la desaparición de Elise. Las autoridades comenzaron una investigación, pero no había pistas sobre su paradero. Brad buscó en hospitales, refugios e incluso consultó a amigos y familiares, pero nada. La incertidumbre y el vacío se instalaron en su vida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Brad ahora cuidaba de Lucas solo, tratando de llenar el vacío dejado por la desaparición de Elise. En el silencio de la noche, se encontraba mirando fotos de su esposa, recordando los momentos felices que habían compartido. Las lágrimas caían y la añoranza se convertía en una compañera constante. Cada fecha especial, el cumpleaños de Lucas, las fiestas de fin de año, estaba marcada por una dolorosa ausencia. Brad hacía todo lo posible por ser un padre presente, pero el dolor de la incertidumbre corroía su corazón. Constantemente se preguntaba qué podría haberle pasado a Elise y por qué había desaparecido tan misteriosamente. Después de una búsqueda prolongada, la policía no encontró ninguna evidencia concreta y pidió a Brad que considerara la posibilidad de que Elise estuviera muerta. Fue una noticia devastadora para él, pero en el fondo tenía la esperanza de encontrarla. La pérdida de su amada esposa se mezclaba con la dificultad de explicarle a Lucas la desaparición de su madre. Brad enfrentaba desafíos emocionales y prácticos, tratando de equilibrar la profunda tristeza con la responsabilidad de criar a Lucas solo. El amor por su familia perdida era la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante, pero la añoranza persistía como una sombra constante. Pasaron años desde la desaparición de Elise, y la vida de Brad tomó giros inesperados. Enfrentó las dificultades de criar a Lucas solo, pero la determinación de ofrecer lo mejor para su hijo era su motor. Sin embargo, la estabilidad financiera se convirtió en un desafío, y habiendo sido despedido de su trabajo anterior, se encontró en busca de una nueva oportunidad. Sin esperanza, un día mientras hojeaba el periódico local buscando empleos, sus ojos se posaron en una oferta intrigante, una posición de servicios de jardinería en una majestuosa mansión. La oportunidad era muy interesante y pagaba muy bien, así que Brad decidió postularse para el puesto. Con su historial de trabajo y habilidades de jardinería, el hombre fue llamado para una entrevista. El dueño de la mansión, llamado Miguel, era un hombre anciano y amable que estaba impresionado con la experiencia y el conocimiento de Brad. Poco tiempo después, recibió la noticia de que había sido contratado para cuidar de los jardines de esa espectacular propiedad. La mansión estaba rodeada de césped bien cuidado, flores exuberantes y una variedad de majestuosos árboles. Mientras Brad continuaba cultivando la belleza en los jardines de la mansión, una nueva fase de su vida comenzó a florecer. Durante los primeros días, Brad se dedicó intensamente a la jardinería.
Miguel, el dueño, al notar su compromiso, le confió más responsabilidades, incluyendo el mantenimiento de las áreas interiores. En un día como cualquier otro de trabajo, mientras Brad cuidaba de los jardines de la mansión, algo extraordinario ocurrió. En el horizonte vio una figura distante que, a medida que se acercaba, se revelaba como un espectro del pasado. Elise, su esposa desaparecida. Al principio, Brad dudó en creer lo que estaba viendo, su mente acosada por la imposibilidad de esa visión. A medida que ella se acercaba, la incredulidad dio paso a una abrumadora mezcla de emociones. Corrió hacia ella, colocándose frente a la mujer que pensaba había perdido para siempre. Pero al aproximarse a Elise, ella lo miró con extrañeza, como si la aproximación de Brad fuera una intrusión inesperada en su realidad. Brad, confundido y atónito por la situación, trató de encontrar palabras para expresar el torbellino de sentimientos que lo abrumaban. Con el corazón acelerado y una esperanza que parecía renacer, preguntó: «Elise, mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado? Pensé que te habías ido para siempre». Las preguntas surgieron impulsadas por la desesperación de entender lo que había sucedido. Para él, 5 años se sentían tan recientes, y todavía lo sentía todo intensamente. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, una expresión de angustia ante el misterio que rodeaba la ausencia de Elise. Sin embargo, su respuesta fue de sorpresa y confusión. «¿Quién eres? ¿Por qué haces estas preguntas? Mi nombre es Julia». El impacto de la revelación fue abrumador para él. Elise no recordaba ni reconocía quién era él. La perplejidad se apoderó de Brad, pero persistió. Intentando despertar algún recuerdo, sacó del bolsillo una foto descolorida que capturaba un momento feliz entre Elise y su hijo, Lucas. Al mostrar la imagen, un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Elise, pero fue reemplazado inmediatamente por un profundo miedo. Parecía no entender lo que estaba sucediendo. El miedo la atrapó y dio un paso atrás, con sus ojos fijos en la foto como si fuera irreal. Brad, aún sin entender, respondió: «Lo siento, te pareces mucho a mi esposa que desapareció hace muchos años». Sin explicación, la mujer retrocedió rápidamente, entrando en la mansión como si buscara refugio de algo que no podía comprender. Brad, perplejo, se quedó allí en la entrada del jardín de la mansión, sosteniendo la foto que parecía ser un vínculo roto entre un pasado olvidado y un presente lleno de misterios. El joven estaba atónito, una mezcla de emociones hirviendo dentro de él al saber que Elise, su amada esposa y madre de su hijo, estaba viva. Esa revelación había traído una chispa de esperanza. Sin dudarlo, Brad buscó respuestas de Miguel, su empleador, con la esperanza de desentrañar el misterio que rodeaba la presencia de Elise en esa imponente mansión. Llamándolo para una conversación, Brad sintió la urgencia palpitar en sus palabras, ahogadas por las lágrimas que se negaban a quedarse ocultas. «Señor Miguel, tengo una pregunta que hacer. ¿Quién es la mujer que vive aquí en su casa? Ella me resulta muy familiar, como si fuera alguien que conocía». Las palabras escaparon de Brad con un tono de aprensión, temiendo que sus sospechas pudieran ser erróneas o el resultado de alguna alucinación. Miguel estaba sorprendido. Sus ojos mostraban perplejidad y respondió con una pregunta reveladora. «Brad, ¿a quién se parece?» Brad, con la voz cargada de emoción contenida, replicó: «Se parece mucho a mi esposa Elise, quien desapareció hace 5 años». Un momento de silencio se instaló, como si el peso de la revelación colgara sobre los dos hombres. La mirada de Miguel mostraba comprensión mezclada con un toque de preocupación. Luego, tomando una respiración profunda, Miguel comenzó a explicar. Esa mujer, que se había presentado a Brad como Julia, era de hecho alguien a quien él había contratado como empleada doméstica hace casi 5 años. El encuentro con ella sacó a la luz una historia compleja que involucraba un periodo significativo de su vida. En ese momento, Miguel, un doctor reconocido en el hospital de una ciudad vecina, se había cruzado con Julia.
Ella se había enfermado en una estación de autobuses, recibiendo primeros auxilios y siendo llevada al hospital más cercano. Diagnostica con desmayos debido a un derrame cerebral. Julia permaneció hospitalizada por un periodo. Cuando recuperó la conciencia, había perdido su memoria. No sabía quién era, su nombre ni dónde vivía. Los doctores, ante esta delicada situación, hicieron esfuerzos para localizar a su familia, usando carteles y otros medios tradicionales. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa y la conclusión fue que nadie parecía estar buscándola. Al ser dada de alta, Julia enfrentó la ardua tarea de reconstruir su vida, sabiendo solo que su pasado estaba envuelto en misterio. En aquel entonces, buscar a familiares perdidos era un desafío considerable, sin recursos electrónicos y redes sociales. La dificultad de encontrar a seres queridos requería una combinación de determinación, paciencia y, a menudo, recursos financieros para contratar servicios profesionales. Sin embargo, Julia, desprovista de cualquier apoyo financiero o familiar, decidió comenzar su viaje desde cero, construyendo una nueva historia desde el vacío que el pasado había dejado. Miguel, en ese momento, se conmovió profundamente con la historia de la joven y, tocado por su situación, le ofreció un trabajo en su hogar. Fue un gesto generoso que proporcionó a Julia no solo un hogar, sino también una ocupación. Para ella, parecía un nuevo comienzo después de tantas incertidumbres. Brad, incapaz de contener sus lágrimas ante la revelación, afirmó con convicción: «Estoy seguro, ella es mi esposa, Elise». Era como si el destino hubiera conspirado para que él encontrara a quien había desaparecido de su vida. Con una mezcla de emociones, Brad compartió con Miguel todos los detalles del día en que Elise había desaparecido, y todo coincidía. Casualidad o destino, el doctor la había traído de vuelta a su ciudad natal. Brad continuó compartiendo que tenían un hijo llamado Lucas, y una ola de sorpresa invadió a Miguel. Julia no era solo una empleada, se había convertido en un miembro de su familia. Miguel se emocionó al descubrir que Elise tenía un esposo que todavía la amaba profundamente y esperaba ansiosamente encontrarla. Brad, decidido y apasionado, insistió: «La traeré de vuelta a nuestra familia». Estaba dispuesto a ayudarla a recuperar los recuerdos perdidos y, quién sabe, reconquistarla. Era una promesa de que el amor entre ellos no había sido borrado por ninguna circunstancia. El hombre estaba decidido a hacer todo lo posible para reconstruir lo que el tiempo y la amnesia habían arrebatado. Decidido a acercarse a Julia, Brad abordó la situación con sensibilidad y persistencia. La primera conversación entre Brad y Julia estuvo impregnada de una genuinidad palpable. En su esencia, Julia anhelaba una vida que su memoria no alcanzaba, una nostalgia que resonaba en silencio. La disposición de Julia para escuchar atentamente e, incluso si vagamente, tratar de recuperar fragmentos de su historia perdida, ya era una gran alegría para Brad. Él eligió compartir momentos afectuosos e historias significativas que recordaban a cuando eran una familia unida. Cada palabra fue escogida con cuidado, con la esperanza de despertar algún rastro de memoria o emoción en Julia. Julia, por su parte, recibió estos recuerdos con una mezcla de curiosidad y confusión. Sus ojos reflejaban una búsqueda interna de conexiones perdidas, pero los recuerdos parecían lejanos, envueltos por un velo de amnesia. Ella respondía con receptividad, pero el proceso de reconexión era gradual y complejo. Sin embargo, la presencia de Lucas en la ecuación añadió una capa extra de emoción. Brad no escatimó esfuerzos para involucrar a su hijo en los esfuerzos de reconstrucción familiar. Compartió viejas fotos, contó historias llenas de cariño y buscó crear nuevos recuerdos con el pequeño Lucas. El niño, a su vez, expresó una mezcla de curiosidad y aceptación hacia este padre que regresaba a su vida. Miguel, observando todo el proceso, vio la sinceridad y el amor en los ojos de Brad. Estaba dispuesto a ofrecer todo el apoyo necesario, guiando a Brad, Julia y Lucas a través de este viaje emocional. Creyendo en la fuerza del afecto que los unía,
Miguel se convirtió en un pilar fundamental en la reconstrucción de esta familia fragmentada. Con cada intento de acercarse, con cada lágrima compartida, la historia de esa compleja familia se desplegaba. Julia, o Elise, nunca recuperó los recuerdos de su pasado perdido, pero Brad persistió con amor y dedicación. Gradualmente volvió a ganar su corazón, como si estuviera escribiendo una nueva historia que trascendiera las barreras del tiempo y los recuerdos perdidos. El amor entre Brad y Elise floreció una vez más, nutrido por la paciencia, la comprensión y el deseo mutuo de reconstruir lo que el destino había arrebatado. Elise encontró en la mirada de Brad una fuerza capaz de llenar los vacíos en su memoria. Además, el vínculo con Lucas se fortaleció aún más. Amaba al niño con una intensidad renovada, como si la vida le hubiera concedido una segunda oportunidad de ser madre, a pesar de que las páginas del pasado permanecían selladas. La familia, ahora reunida, aprendió a atesorar cada momento como un regalo. El hogar, antes marcado por la ausencia, ahora estaba lleno de risas, historias compartidas y, sobre todo, un amor que resistió las adversidades. El viaje de Brad para recuperar a la mujer que amaba se convirtió en una saga de renacimiento familiar, resaltando la capacidad del corazón humano para sanar y reconstruir, incluso frente a las pérdidas más profundas. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!